La arquitectura participativa surge de la necesidad de generar alternativas basadas en una democratización de los procesos de diseño. En ese sentido, el rol del arquitecto cambia de un experto profesional autoritario al de un organizador que interpreta los deseos y necesidades de la comunidad. Normalmente o tradicionalmente se ha planteado que los arquitectos y que la arquitectura es el resultado de un acto creativo individual, en donde el arquitecto se mete en su cápsula y se echa un proyecto como una obra de arte, independientemente de la gente, independientemente de todo lo demás. En América Latina han aparecido varios teóricos que han aplicado este concepto, en Estados Unidos también, ¿sí? Y la arquitectura participativa, aunque no está muy definida, lo que intenta es considerar al usuario como un elemento importante en la toma de decisiones de su propio espacio arquitectónico. Se le ha llamado arquitectura participativa a este proceso de intervención de grupos de población en las soluciones habitacionales o transformaciones de su espacio urbano. Según los datos que yo tengo, que esto aparece en México a través de las ONGs, los organismos con participación de la comunidad, en donde los movimientos populares, el desarrollo urbano, aparece esta necesidad de hacer que la gente participe en sus problemas. La demanda de vivienda básicamente se ha convertido en uno de los espacios en donde la gente está participando más. Después se abrió mucho también al espacio público. La gente quiere participar en el espacio público, en el diseño de sus parques, de sus plazas, de sus calles, este tipo de cosas. Y por ahí aparece esto en los años 60 principalmente. Yo creo que arquitectura participativa no está vinculada exclusivamente al medio rural, sino a cualquier lugar. Y considero que participativo significa que las personas que van a ser usuarios de algún inmueble o de algún espacio que tenga que ver con el diseño arquitectónico participan en opinar sobre cuáles son sus necesidades o cómo les gustaría o qué es lo que quieren. Y después, en muchos casos, pueden participar en el diseño también, opinando sobre los dibujos previos. Y finalmente, muchos grupos participan en la construcción de sus espacios, sean cubiertos o no. Yo creo que la importancia de la participación reside no tanto en solucionar un conjunto de viviendas, reside en un proceso de toma de conciencia de la relación que puede tener la sociedad organizada respecto al Estado y cómo, si el Estado es incapaz de atender una problemática de las dimensiones de la pobreza en México, tiene que apoyar procesos sociales tal como la gente lo viene haciendo sin recursos. Si en determinado momento esto puede hacerse de manera organizada y hay un reconocimiento del Estado sobre esta problemática y se apoyan estos procesos en lugar de hacer que sean siempre en condiciones de pobreza, se puede de alguna manera conseguir un desarrollo urbano y habitacional diferente. La arquitectura vernácula puede considerarse también participativa en el sentido de que las soluciones constructivas son una adaptación al medio por parte de los habitantes de una comunidad específica. La arquitectura vernácula es participativa porque participa siempre la comunidad, es una de sus características, pero es la arquitectura sin arquitectos y es, por lo tanto, en mi opinión, la más inteligente. Porque las personas en los distintos hábitats y a lo largo de la historia de la humanidad han producido su propia arquitectura y, por lo tanto, los resultados son de pleno sentido común.
Desde hace varias décadas se han desarrollado en México importantes proyectos de arquitectura participativa, que vinculan el trabajo académico con demandas específicas de distintos grupos de la sociedad civil. Entre 2004 y 2005, Valeria Prieto se trasladó con un grupo de arquitectos al pueblo de San Antonio Tierras Blancas, en Michoacán, para trabajar en un proyecto de mejoramiento del poblado. Tuvimos la suerte de encontrar en Pátzcuaro una pequeña área del Instituto de Ingeniería de la UNAM de expertos en energías que estaban estudiando la manera de resolver una estufa de leña, pero que consumiera la menor cantidad de leña posible. Y ya tenían varios modelos, incluso ya habían concursado para un premio internacional, el Premio Príncipe de Gales, y había sacado el primer lugar. Entonces decidimos adoptar esa estufa. Ellos mismos enseñaron a cada persona a hacerla. Esa estufa permitía, con una chimenea, extraer el humo de la casa. Otro amigo nuestro, experto en arquitectura de tierra, nos enseñó algo muy valioso. Cómo en vez de usar el cemento, que es tan caro, que se los ponen a las casas rurales, pero es muy frío y mucha gente duerme en petates en el suelo y se enferman, nos enseñó cómo la tierra con cal, con un procedimiento, deja un suelo perfecto, muy limpio, muy pulido, es mucho más barata y no es tan frío. Cuando hablamos de las calles, que en tiempo de sequía eran de puro tierra y polvo, y en tiempo de lluvias eran unas inundaciones espantosas, les propusimos empedrados. No. Queremos asfalto, como la carretera. Entonces les explicamos mucho, pero no se convencían. Entonces a uno de los jóvenes arquitectos que trabajaban con nosotros, estudiante, le dije, oye, ¿tú puedes hacer un dibujo en computadora de cómo se verían las casas con el empedrado? Y entonces les presentamos el dibujo y dije, a ver, los que quieran votar para que quede así, todos votaron a favor del empedrado. Entonces nos costó muchísimo trabajo conseguir los recursos y todo el procedimiento de hacer un empedrado, pues desde luego hay que mejorar el subsuelo, hay que llevar una motoconformadora, después hay que enseñarles cómo se manejan las piedras, pero finalmente las calles quedaron empedradas. Hay que destacar un proyecto que es muy importante por su integralidad. Es lo que hemos realizado a lo largo de varios años en la delegación Milpalta. Este es un proyecto que iniciamos por invitación del gobierno delegacional aquí en la facultad de hacer el programa de desarrollo urbano, es decir, el orden planificado de cómo debe desarrollarse Milpalta, que es la delegación rural de la Ciudad de México. Se trabajó con todas las comunidades de los pueblos de Milpalta y la autoridad delegacional en hacer este diagnóstico participativo de cuál era la situación de desarrollo y de crecimiento de los pueblos para llegar a establecer un planteamiento que finalmente pasó por la Asamblea Legislativa y da como resultado una ley que es el Programa de Desarrollo Urbano. Yo creo que sería bueno retomar ese espíritu de ir a trabajar con la gente, pero requiere un gran esfuerzo porque significa contar con pequeños grupos que realmente vayan a hacer su trabajo. Existe un camino muy interesante que puede permitir que futuros arquitectos formados con nosotros, que no solamente trabajan el tema del espacio habitacional, sino también el espacio comunitario, que es el barrio, es la colonia, puedan tener posibilidad de transmitir a la población, estos estudiantes, lo que se puede hacer en términos técnicos trabajando con las necesidades sociales. Sería cosa de ir estableciendo poco a poco otras formas de enfocar la manera de ayudar a la gente para que participe, porque por lo menos si se les van a construir sus casas con diseños de arquitectos, ellos deben decir cómo las quieren, cuántos viven en la casa,
¿Por qué los techos son tan altos? Es que no les pueden hacer techos bajitos donde tenemos 33 grados en verano o más. Todo ese tipo de cosas, pues si los muchachos trabajan en el campo, después aprenderán a hacer una arquitectura de más calidad, contemporánea, moderna, mexicana, pero mucho mejor, yo creo. En los próximos 15 años, México tiene que construir 11 millones de viviendas. ¿Sí? Tenemos que integrar 440,000 hectáreas al suelo, ¿no?, para construir vivienda. ¿Y con qué dinero lo van a hacer? La gente lo va a hacer, con o sin arquitectos. La población va a crecer, la población requiere casas, y si el Estado no las hace, si los arquitectos no las hacen, la gente las va a hacer, como están haciéndolas ahorita. Y lo más importante, interesante, es en que los jóvenes y los estudiantes encuentren en este tipo de arquitectura una manera diferente de trabajar fuera de la estructura tradicional, al cual es frustrante, porque los jóvenes salen sabiendo hacer aeropuertos. Y yo pregunto, ¿cuántos aeropuertos van a proyectar en su vida, ¿no? ¿Cuántos edificios en Paseo de Reforma van a proyectar en su vida? En suma, la arquitectura participativa es un tema de absoluta vigencia, en la medida en que ofrece una alternativa para los jóvenes en un mercado laboral saturado y para la alta demanda de vivienda en el país. El Ballet Independiente es una de las compañías de danza contemporánea más importantes de nuestro país, con medio siglo de trabajo en los escenarios, de experimentación estética y de formación de bailarines y coreógrafos. Fue fundado en 1966 por Raúl Flores Canelo, junto con un grupo de jóvenes bailarines que quisieron aportar al lenguaje dancístico contemporáneo un sello de contenido crítico de la realidad nacional. Aún así, al año siguiente de su fundación, el Ballet Independiente tuvo su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes. En aquella época solamente había lo que es ahora la Compañía Nacional de Danza y el ballet de Guillermina Bravo como opciones. Había muchos grupos independientes, porque en México siempre ha habido grupos independientes, ¿no? Pero como para, si te querías dedicar profesionalmente, tenías que acudir a esos grupos principalmente, ¿no? Entonces Raúl se formó ahí ideológica y técnicamente, pero obviamente como cualquier artista inquieto, cuando maduró y quiso tener su propia expresión, se retiró del Ballet Nacional de México y fundó su ballet independiente. Entonces fue como nació Ballet Independiente. Habló con algunos de los bailarines si ellos estaban dispuestos a trabajar con él o no. Sería el problema secundario después de la decisión de haber fundado la compañía. Y así fue. Varios bailarines estuvieron con Raúl en la fundación de esta compañía. Desde entonces, se ha caracterizado por crear una danza abierta a las diferentes corrientes y técnicas contemporáneas por medio de un trabajo experimental que recurre a la rebeldía, a la innovación y al mensaje social. Pues quería hacer algo relacionado con su ideología, con sus pensamientos, y así fue como se inició el trabajo con las coreografías que él hizo. La prueba pues se ha visto en el teatro, las presentaciones de las obras en el teatro. Fue una opción nueva para los bailarines y para el público, porque su propuesta era distinta. Raúl Flores Canelo, como hombre de ideas, no preconizaba un nacionalismo banal, sino una búsqueda estética en la identidad mexicana. Uno de los grandes logros que tuvo Canelo fue el quitar esta solemnidad
de la danza, la élite de la danza, y la acercó a la gente. Siempre fue una persona muy humilde y le dolía lo que era México, le dolía cómo vivía el campesino porque estuvo cercano al campesinado. Y entonces él, basándose en la obra de José Revueltas, hizo La Espera, ¿no? Que es una obra donde se habla del campesino y de la situación del campesino en México que no ha cambiado. O sea, eso decía y sigue diciendo Magnolia, ¿no? Mientras las cosas no cambien en México, sus obras seguirán vigentes en cuanto al contenido. Flores Canelo, además de ser bailarín y coreógrafo, tuvo una formación en las artes plásticas e hizo para la compañía trabajo de escenografía, iluminación y diseño. Se estaba cambiando la visión de lo que la danza era en México, ¿no? Entonces él contribuyó desde un principio a nuevas formas experimentales dentro de la coreografía y, bueno, creo que fue madurando también con el tiempo su propio estilo y, pues, siguió encaminándose, ¿no? Y dando fuerza a su grupo que ya tiene 50 años. En la historia del ballet independiente figura no solo el nombre de Flores Canelo, sino también el de otros creadores que han sido invitados a colaborar en la compañía. En eso también consistía su imagen de lo que debería ser un grupo independiente, ¿no? Que no estuviera coartando la libertad del artista y que pudieran presentarse distintas coreografías siempre que tuvieran un nivel para llevarse al foro, ¿no? Ballet Independiente ha tenido invitados coreógrafos muy importantes como Lidia Romero, como Cecilia Appleton, etcétera, y también neófitos que son los mismos alumnos o bailarines que se meten a hacer la coreografía y representan a la coreografía joven de México. Desde la muerte de Raúl Flores Canelo, acaecida en 1992, asumió la dirección de la compañía Magnolia Flores, artista plástica de formación y apasionada de la danza contemporánea. Yo quisiera que este cargo lo ocupara alguna persona, pero siguiendo los mismos objetivos, las mismas ideologías, el pensamiento, gusto, apego, entusiasmo, no sé, una serie de características que no es fácil encontrar, es muy difícil encontrar. El Ballet Independiente tiene su propia escuela de intérpretes y coreógrafos, también fundada en 1966, en la que los alumnos encuentran, además del perfeccionamiento técnico, un impulso para crear y renovar el lenguaje de la danza. Tú tienes que asumir un sentimiento y ver qué representa, o sea, ese sentimiento, cómo lo llevas al cuerpo, ¿no? Cómo lo puedes manifestar. Pues es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda compleja. Cada año hacemos audición. En enero, cada vez que iniciamos, digamos, la jornada laboral, se hace pues, una convocatoria a nivel nacional y se seleccionan. Obviamente hay muchos factores. En una audición, en una clase, es muy difícil ver si pueden entrar o no. Entonces están como, digamos, una semana más o menos a prueba, ver qué tanto conocen de la compañía, qué tanto se pueden adaptar a la compañía, al repertorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, también si a ellos les agrada, si les conviene, que nos convenza ambas partes, pues adelante. Así es como por lo regular ingresan. El ballet independiente se define a sí mismo como una aventura en la que se manifiesta el México profundo, dolorido, alegre, sarcástico y burlón, donde conviven la vida y la muerte, el hombre de aquí y de todos lados. Raúl Flores Canelo legó al ballet independiente alrededor de 30 coreografías que siguen vigentes y forman parte de su propuesta original. Hizo, por ejemplo, le gustaba el cabaret, ¿no? Entonces asistía a los cabarets y de aquí, de allá y de acullá es una obra en la que él justamente trabaja este tema, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene las 3 fantasías sexuales de un prólogo,
en donde trabaja la fantasía del homosexual, ¿no? Que fue una de las primeras obras que trató así tan cotidianamente, por llamarlo, un encuentro entre homosexuales. Por ejemplo, si bien la Redentora habla más de lo que él pudo haber vivido en Monclova, que es mucho más frecuente que el maestro albañil, bueno, aquí en la Ciudad de México, por donde quiera vemos estos personajes, ¿no? Entonces él se fijaba, observaba cómo se manejaban, e hizo esta pequeña obrita que sigue, desde mi punto de vista, gustando mucho porque la gente lo siente suyo, ¿no? Para celebrar sus 50 años, el Ballet Independiente presentó en el Palacio de Bellas Artes el programa Trilogía, integrado por 3 coreografías de Raúl Flores Canelo, como un homenaje al poeta zacatecano Ramón López Velarde. Son obras bien complejas, son obras tremendamente complejas, que yo creo que lo de menos es armar una secuencia de movimiento. Eso es, creo que, lo más sencillo. Yo creo que lo más complejo es darle vida a la obra. La primera obra que hizo fue Jaculatoria, inspirada en los poemas. Nunca quiso que fuera una cuestión cronológica o que se refiriera a la vida personal de López Velarde, sino que él escogía, por ejemplo, los poemas y les daba una imagen visual. Se presentó el estreno en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Fue muy bien recibida, aplaudida muy bien, criticada muy bien. También buscaba mucho esta cuestión interpretativa, actoral y de personaje, de llegar, de transgredir al público, de llegarle a la gente. Después hace Poeta, que para el centenario del natalicio de López Velarde le encargan hacerla. Y por último hace El Bailarín. Me parece que son 3 maneras de abordar a López Velarde, distintas e igual de interesantes. Además de presenciar la reposición de las coreografías originales, en esta ocasión fue posible recrear la iluminación y el vestuario tal como se montaron para su estreno, gracias a una investigación exhaustiva de los registros y anotaciones del propio Flores Canelo. Obviamente tenemos una bodega muy amplia con todo el vestuario, pero es muy complejo. El vestuario del Bailarín, por ejemplo, todo se mandó a hacer. Y algo que creo que es importante mencionar es que yo creo que el maestro era demasiado meticuloso y ordenó tal cual lo que él quería. Así, por obra, todo el vestuario. Yo creo que también es parte de la maestra Magnolia. Pero bueno, contamos con este archivo y así, de tal color, tantas mallas, tantos calentadores, pantalones, camisas, blusas, vestidos, zapatos, el tocado es así, de tal manera, etcétera, etcétera. Así, tal cual, tal cual. Y eso quisimos reproducirlo. Entonces, se puede decir que tenemos la reproducción original. Bueno, la reproducción del vestuario original. La trilogía formada por Jaculatoria, Poeta y El Bailarín es una narrativa coreográfica llena de símbolos de vida, amor y muerte. Una obra bastante dramática, muy densa. La muerte siempre anda por ahí rondando a este señor, que no se convierte en un movimiento vacío, sino que ese movimiento esté cargado de toda la dramaturgia, todo el peso, todo lo que implica. Eso es lo más difícil. La danza existe tan solo durante el instante mismo en que se da. Es un rito, a veces solemne, otras irrespetuoso, y las más de las veces, una manifestación exaltada de la vida. Raúl Flores Canelo.